Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el combo dojo del karate funcional. Hoy estamos nuevamente con un dojo apuntes de Gerardo Valves Sensei y hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo, el Bumbu Ryodo. Bienvenido Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que esta vuelta haya sido, eh, haya cumplido con lo que se esperaba y bueno, vamos a hablar de un tema que creo que es de las tantas cosas que se dicen pero no se hacen. Qué bien que dijiste eso, de las tantas cosas que se dicen pero no se hacen. Explica un poquito a qué te referís, Sensei. Bueno, Boom Boom Río 2 es, Boom hace referencia a lo histórico, artístico, a lo eh, que se estudia. Bu es guerrero, ¿no? O sea, como no hay otra palabra, ¿no? O sea, decir guerrero es decir Bu. Ryodó es dos caminos. Las artes marciales, pero sobre todo a partir del momento que entra en contacto el karate con la cultura absolutamente japonesa. Debemos recordar que a partir de 1609 más o menos, cuando pasa a ser un vasallazgo Okinawa de Japón, manteniendo el vasallazgo con China, empieza a filtrarse parte de la cultura japonesa también, ¿no? Este, y esta frase que no es okinawense, es una frase del código samurái, como se mire, si existió alguna vez un código samurái único o existieron muchos códigos samurái, pero era una frase muy repetida. Por lo cual, un samurái debería ser, aparte de todo, culto. Debería saber no solamente el arte de la espada, debería saber, maldicha espada, porque es un sable y la katana no es una espada. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, Debería saber, más allá de lo que el clan tenía desde el punto de vista técnico, lo que tenía desde el punto de vista cultural. Ujú. No, ni aun cuando nosotros decimos Ronin y vemos las películas, parece un samurái todo zaparrastroso y nada más lejano de la realidad. Ronin simplemente era un samurái que se había quedado sin maestro, sin clan. Y por lo tanto, y eso pasó muchísimo, sobre todo después del periodo anterior a la restauración Meiji, cuando, cuando empiezan a ser burócratas los samuráis, ¿no? Porque ya no había espacio para pelear. Todavía se le permitía el uso de las katanas, pero más que nada como ornamento que como algo de utilidad diaria. Bueno, y el Bum Bum Ryodo se filtra dentro de la cultura del karate okinawense. Por algo, no era una práctica del pueblo llano, Mm. porque el pueblo llano no tenía un acceso grande a la cultura. Más bien era una práctica de personas que tenían tiempo y dinero para poder dedicarse a las artes marciales, ¿no? Entonces, eran gente culta, por lo tanto, se cumplía el precepto ese de que un guerrero tenía que tener un grado de cultura, porque se entendía que la cultura, entre otras cosas, ofrecía benevolencia, ofrecía respeto, honor, lealtad, etcétera, etcétera. Por eso, y siempre voy haciendo paréntesis, y espero que me sepan disculpar, pero cuando voy hablando de algo, no lo puedo dar sobreentendido porque mucha gente Mm. no tiene la información, pero este, es importante interpretar que la masificación del karate distorsionó casi todos los dichos que pudieran haber dentro de la práctica del ti antiguo. Los perdió, los distorsionó, o no les importó directamente.
Pero era impensado que un practicante de un arte marcial donde la vida y la muerte dependía de decisiones que estaban íntimamente relacionadas con su concepto de la vida y su concepto de genérico de lo que era el mundo que lo rodeaba, pudiera practicar karate y no tener ese basamento, ¿no? El Dojo-kun es una prueba de que el Bum Bum Ryo-do debía estar presente en la práctica. Eh, si bien existen tantos Dojo-kun como dojos en el mundo, porque lo importante es lo que está diciendo. Por ejemplo, en el Kyudokan son tres preceptos nada más. Si vos los lees, el Ninji-kun de, eh, de Gijin Funakoshi, en tantos preceptos dice lo mismo que en tres. Mm. O sea que los conceptos de trasladar las enseñanzas a la sociedad para hacer una sociedad más noble, evitar las peleas, bueno, son cosas que son comunes a cualquier sociedad civilizada, ¿no? O que se entienda por tal. Bien. Entre las tantas cosas, como decía, que ha perdido el karate en la actualidad, está eso de pasar los 3 días de clase que conforman la práctica de un karateca más o menos normal, o sea, anormales 7 días a la semana, hoy por hoy, claro. Digo, anormales éramos a veces antes, pero hoy por hoy una persona con 2 o 3 veces a la semana Mm. practica. Eh, pero practica, o sea, entrena el físico, no entrena ni lo mental ni lo espiritual, que son los dos elementos que habla el Jingitai, por ejemplo, Mm. ¿no? Otro concepto. Otro concepto que se Mm. perdió. Mm. Eh, ¿Por qué es tan obvio que lo que estoy diciendo es una realidad? Que nosotros, yo, a ver, es una idea de Mariela que fructificó en Canadá, básicamente porque cuando yo empecé a dar clase acá tenía un grupo de personas mayores que obviamente no solamente no sabían nada de karate, sino tampoco era una pluricultura, ¿no? O sea, Canadá es una pluricultura, Mm. tiene muchas etnias y muchos. Entonces, explicar las cosas me llevaba mucho tiempo, por lo tanto, hice un pequeño, conforme con mi esposa, un pequeño librito primero eran 12 páginas, después pasaron a 16, donde se explicaba someramente, así a rasgos generales, qué era lo que iban a estar haciendo. Mm. Porque entendía de que era un soporte fundamental para que lo que practicaban con el cuerpo tuviera un sentido lógico. Hoy eso se convirtió en un libro que se llama Kyudo Book, que se entrega a cada nuevo practicante, que tiene unas 125 páginas. No obstante a eso se entrega a través de un PDF, porque cada uno lo hará en su libro, hará su propio libro. Pero si supieras que en este grupo del cual yo soy el coordinador, que es un grupo de dojos, que tiene 16 dojos repartidos en distintas partes del mundo, eh, muy poca gente lo ha leído. Mm. ¿Y por qué digo esto? Porque me hacen preguntas constantemente que están respondidas dentro del librillo ese, de 125 páginas, que es como el libro Mamá ama la osa, es como el libro de primero. O sea que con una sencillez, está escrito con una sencillez eh, que cualquiera puede tener acceso a él, ¿no? O sea, sin embargo no lo leen. Eh, O sea que yo que soy una de las personas que predica que la lectura de la mm. historia, del onkochijín, que hay que ir al pasado para entender el presente, Mm. dentro de mi propio grupo, y no lo digo por mal, porque cada uno hace lo que quiere, ¿no? De última toma lo que más prefiere de lo que le enseñan, ¿no? No lo hacen propio. Algunos sí, No, pero no, la gran mayoría. no sos el único. A mí me pasa lo mismo en mi propio dojo. Digo, yo tengo gente que Entonces, entrena ahí y le pregunto qué estilo entrenás y ni no saben. siquiera saben Ah. esto. Sí, bueno, en eso espero, no, ahí me tengo que cortar el cuello, sí.
porque digo, no, es imposible. No puedo pensar que haya alguien dentro de mí, dentro de este grupo que coordino que no, eso no lo sepa. Pero bueno, este, yo digo que nadie toma el karate, o por lo menos pocos toman el karate como una carrera, como algo, una carrera y no de correr, sino como una carrera de estudio, ¿no? Eh, yo me siento muy orgulloso de lo que soy, de lo que hago dentro del karate. Porque no soy ni abogado, ni médico, ni nada, pero creo que he pasado casi todas las mismas etapas y las superé en años a lo que es una carrera universitaria. Por lo tanto, me puedo sentar a dialogar como lo estoy haciendo ahora, estoy haciendo un monólogo, pero eh, me puedo sentar a dialogar con cualquier maestro y así resucitaran, con cualquier maestro resucitado, podría conversar o por lo menos entenderle lo que me quisiera decir de la evolución del karate, que yo digo que el karate no evoluciona, los hombres evolucionamos. Eh, pero eso ¿por qué? Y bueno, porque me he preocupado de leer, de buscar cuando no había casi información, de intentar sacarla de donde fuera, traducirla como fuera, eh, y sobre todo entender también otros aspectos como son la anatomía, porque no es solamente la historia, es la anatomía. ¿Cómo puedo entender algo que estoy haciendo que pertenece a una cultura y no saber nada de esa cultura Mm. para entender lo que estoy haciendo? Justamente eso te iba a decir, ¿no? Porque sin contexto cultural, y no me refiero a cultura nacional, sino a la cultura del dojo y de la actividad que estás haciendo, no puede haber comprensión real, digo. Aparte, yo, por ejemplo, yo soy un vago. A mí no me gusta entrenar por el movimiento físico. A mí lo que me hace que me guste entrenar es que me siento parte de una historia. Del todo. Claro. Exactamente. Pero si no lo conozco, digo, y eso es el gran problema, me parece, que a lo que te referías al principio, que hay un montón de gente que no sabe lo que está haciendo, en realidad. No. Pero no lo sabe ni físicamente tampoco. No, no, no. Por eso te decía que hay una parte de estudio que es importantísimo, que es la parte anatómica. Eh, Ahora, por ejemplo, Javier, que tú lo conoces, va a hacer Un crack. un libro que creo que es fundamental para entender los movimientos, para entender un montón de cosas, ¿no? Ahora, la neuro, ¿cómo se llama? Que está tan de moda, bueno, tiene un nombre a nivel neurológico, ¿no? De Mm. la práctica de actividades, no me puedo acordar. Eh, que también es fundamental, ¿no? O sea, cada época de nuestra práctica, que eso lo hablábamos antes de comenzar el podcast, requiere una interpretación para después no sentirnos defraudados Mm. de nuestra práctica. Es como decir, "Buah, entrené 40 años, pero yo ahora no puedo levantar la pierna. Entonces quiere decir que los 40 años que entrenaste no sirvieron de nada. No, sirven para aceptar que hoy hay cosas que no vas a poder hacer como las hacías, pero las vas a poder hacer de otra manera. Mm. Pero eso es parte del acervo educacional. También hay un tema que la gente confunde cultura con educación. La educación es formativa y la cultura es la interpretación de todo lo que rodea a eso. Es decir, hay gente muy educada que tiene cero cultura y hay gente muy culta que tiene cero educación. La conjunción perfecta es educación y cultura. Mm. ¿Por qué? Ese es el verdadero Bum Bum Río 2, porque la educación viene a ser la formación física, por ejemplo, en nuestro caso, es la formación física. Pero la cultura es todo lo que rodea a esa formación física, que le da contexto y le da sentido. Justamente, y hoy hacía referencia a la previa mientras hablábamos, y yo te comentaba que había encontrado una información sobre Yuchoku Higa Sensei, el creador del Kyudokan, donde lo que veo es que lo veo como ser humano,
La historia empieza en que, bueno, Estados Unidos bombardeó Naja, está todo en llamas y él corriendo de su casa y que yo ahora sé dónde está su casa, sé que hay un trecho largo para llegar al puerto de Naja, para sacarlas, ir a los depósitos de arroz, sacarle el arroz antes de que se quemara para que el pueblo no sufriera hambre, ¿no? Eh, Eso es parte Hubo de la... muchos maestros de karate en ese momento que, bueno, de hecho, por ejemplo, Kian murió de Sí, hambre. claro. ¿Por qué? Y porque le daba su ración de comida, se la daba a los niños o a las personas. Es decir, hubo muchos maestros que fueron ejemplo de Bum Bum Ryodo. Mm, Eh, Yuchoku Sensei era una persona muy considerada, incluso se comenta que venía de una familia donde estaban medianamente bien y había tierras que correspondían a él, que luego cuando fueron devueltas a Okinawa, él cedió parte de esas tierras para que se construyeran casas nuevas, recordando que Okinawa quedó plana, Destrozado. ¿no? O Mm, sea, no quedó nada. mm. Eh, para que hubiera gente que pudiera construir sus propias casas. Eh, Podríamos decir que el Bumbu Ryodo digo que la idea general es que apunta a la formación, eh, digo, holística del ser humano, o sea, de que no solamente estemos sobre una sola pata. a ver, hay mucha gente que te va a decir, ah, sí, pero la teoría y eso no me va a dar, no me ayuda a pelear. Pero, Es verdad, el karate es empírico, ujú, es la práctica, eso estamos de acuerdo. mm. Pero dentro de nuestra formación tienen que existir conocimientos que respalden esa práctica para que cuando llegue este tiempo, por ejemplo, o en el trasiego de los años, cuando nos convertimos en docentes, cuando transmitimos información, lo hagamos de una manera tal que sea bien entendida, bien interpretada. Y eso es formación cultural. O sea, la educación que me dio que mis técnicas apuntaran hacia un objetivo, mm, hoy requerían que también culturalmente supiera cuándo esas mismas técnicas que educacionalmente aprendí, valga la redundancia, pudiera yo aplicarlas de la manera correcta sin trascender. Porque siempre decimos que un Suki puede frenar un ataque, un Suki puede lastimar y un Suki puede matar. Mm. Y estamos hablando de un Suki. O sea, en la panoplia de técnicas que tenemos en nuestros años de práctica, imaginemos que cada una de esas técnicas también puede cumplir esos tres fines. Ahora, la interpretación de cuándo podemos aplicarlo de una u otra manera también es parte de nuestro arraigamiento cultural. Porque si no nos da todo igual, es lo mismo. O sea, cuando no tenemos un parámetro cultural, eh, podemos hacer cualquier cosa. Pero O aparte, sea, digo, ¿no te se- parece también que hay un elemento de que está bien, estamos hablando de toda la influencia que tiene el Bun sobre el Bu, ¿no? Pero también está toda la parte de la influencia que tiene de la práctica marcial solo sobre el hombre culto, sobre el hombre pensante, sobre el hombre, pero claro, por eh, supuesto. toda O sea, del otro lado, ¿no? es un Mm, complemento. O mm. sea, a ver, eh, visualicemos cualquier carrera universitaria que está plagada de información, que esa es la educación, pero muchas veces carente de contexto hacia los costados. Es ese contexto que lo hace, que tenemos que ir a buscarlo, porque eh, o sea, yo me recibo de arquitecto y entonces construyo en cualquier lado. No, no construyo en cualquier lado. Tengo que respetar ciertas normas sociales de convivencia que me digan que puedo construir acá, pero acá no voy a poder construir. ¿Por qué? Y bueno, porque por acá corre un río y entonces si tapo ese río voy a generar... O sea,
estoy diciendo algo muy grotesco para que se fije la idea Mm, simplemente, ¿no? O sea, cada construcción educacional conlleva o debería conllevar una investigación, una profundización que vaya más allá de lo técnico o de lo técnico teórico y para convertirse en algo más social, más que me permita, cuando formo a alguien, que lo forme en un completo, no solamente en una parte. Lo que pasa es que la gente hoy quiere las cosas rápido. mm, Entonces, al querer las cosas rápido, muchas cosas se pierden. Y esta es una de las cosas más valiosas que se han ido perdiendo. El concepto de que la pluma y la espada, porque ese es el concepto, vayan por el mismo camino, vayan hacia el mismo camino, en forma paralela, pero hacia el mismo camino. ¿Ah? O sea, el Bumbum Ryodo es el arte de la pluma y la espada. justamente. ¿Ah? Y por lo que te decía antes, era inconcebible pensar que un samurái no supiera escribir, leer y escribir. Eh, Porque era parte de su formación. O sea, mientras que también tenía que aprender el arte de la espada, tenía que aprender el arte de la caligrafía. Y cuando uno estudia la caligrafía, cuando uno aprende a leer y escribir, dicho de otra manera, el mundo se abre. O sea, eh, eh, hoy yo recibo de alumnos preguntas que me tengo que poner a pensar si estoy escuchando bien la pregunta, porque eh, quiere decir que no quieren ni siquiera pensar en lo sencillo para responderse a sí mismo. Estamos tan acostumbrados a que nos den todo disuelto, masticado, deglutido, que vivimos en una inercia. No, no, no hay detención para investigar, para estudiar, para profesionalizarse, si se quiere. Hoy cualquiera es instructor de karate, Claro. cualquiera. Y no demerezco, ¿no? O sea, una persona hizo 5 o 6 años de práctica y bueno, ya el profesor le dijo, oye, abrí tu dojo Mm. y ya da clases y capaz que está iluminado y entonces se dedica a estudiar él, más allá de su práctica diaria, él, y entonces empieza a verlo de otra manera. Pero si no, va a seguir toda su vida enseñando lo mismo o pretendiendo que inventó algo, que ya todo está inventado, perdónenme, algunos de los escuchantes, oyentes, está todo inventado. No se crea que ustedes van a inventar ni la Mikazuki, ni el Ayoko Tobigeri, ni... El escorpión. No, nada, no van a inventar nada. Alguien ya lo hizo antes. De ahí que si estudiaran, se darían cuenta de que ya alguien lo hizo antes. Y de ahí que si estudiaran, se darían cuenta qué hay dentro de esa información que han recibido y que solamente tiene una pantalla por delante. Hay que ver lo que está atrás de esa pantalla por delante. Y para eso hay que estudiar, investigar, Pero preocuparse aparte, de entender, sí. lo que decís, Sensei, que ahora la ciencia corrobora mucho, muchas de las prácticas de... Neurociencia. eh, Eso es lo que hace Javier, neurociencia. exactamente. Y bueno, por ejemplo, está clarísimo que el leer conlleva unos procesos cognitivos que si no los haces, como el cerebro es plástico, si no tenés esos procesos cognitivos, estás perdiendo capacidad cerebral directamente. Y aparte, la conexión con el movimiento. Cuando yo salí del hospital con meningitis, el médico me dice, apenas puedas, empezar a hacer tus catas. Despacito. Pero si podés estar parado, hacete un kata. Por la correlación entre el desarrollo cognitivo y el movimiento. Y esto por experiencia, esta gente tiene que haberlo sabido desde el principio, me imagino yo. Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso es que lamentablemente mucha información de los métodos de enseñanza que había, maestro, discípulo,
hace 250 años atrás se perdieron con la guerra, mm, ¿no? O sea, lamentablemente. De cualquier manera, hay parte de información. Por ejemplo, hay una carta que envía Matsumura Sokona a Ryusei, uno de sus alumnos, mm, que yo invitaría al practicante a que la leyera, esa carta, porque le da información súper valiosa de cómo debe ser la práctica rodeada de la información, o cómo él tiene que llegar a investigar para poder entender muchas de las cosas que hace en su práctica. Y lo hace no solamente desde el punto de vista de la investigación lectora, sino de la investigación práctica. Entonces, ese tipo de cosas nos tendrían que poner en blanco y negro, o en negro sobre blanco, que no estamos haciendo las cosas bien, que nuestro karate podrá ser todo lo funcional que quieramos, pero si no lo sustentamos con valiosa información investigativa, eh, no sigue siendo otra cosa que el arte de pegar piña, ujú, pero sin arte. mm. ¿Ah? Este, Entonces, eh, yo creo que hay frases que dicen mucho y que son fundamentales en nuestra práctica, en nuestro desarrollo práctico a través de los años. Bun Bun Ryodo, mm, Onko Chishin, Shinkitai eh, y Suhari. El orden creo que lo da el propio mecanismo, el orden como quieramos llegar a todo eso. Yo creo que el Suhari es la parte final de la práctica física y el Jingitai es el final del entendimiento global. Creo que en un orden podría ser que Bum Bum Río Do y Onko Chishin vayan enlazados entre sí, o sea, estudiar lo antiguo para entender lo que estoy haciendo. El Bum Bum Río Do que mm, absorbe esa información y la traslada a su práctica diaria. Y después para abajo es como instrumento el proceso de absorber la información sin hacer absolutamente nada, romper la información para darle mi propia interpretación, unir la información para crear el concepto que yo considero final para mí, que no es lo mismo que el concepto final para Jorge, porque eso es una cosa absolutamente personal. Y complementario a eso, llevamos que tiene que haber una unidad entre la mente, el espíritu y el cuerpo. O sea, esas cuatro frases de las cuales hoy hablé del Bum Bum Ryodo, son esenciales, esenciales, son absolutamente imprescindibles para que no seamos gente que tira piñas y patadas. Aunque lo hagamos maravillosamente bien, se nos va a caer en algún momento. mm, Y no hay nada peor que perder para darse cuenta de que no puede volver a levantarse porque no tiene sustento en que levantarse. ¿Ah? Mientras siempre estuvo de pie y peleando correcto, no pasó nada. Ahora cuando se cayó de rodillas porque alguien lo hizo caer de rodillas, le cuesta o jamás se va a poder levantar. ¿Por qué? Y porque le falta toda esa información que hace que trabajen otras cosas, la mente, el espíritu, la consecuencia final, que es superar el obstáculo. ¿Ah? Es decir, no, pero yo no quiero leer, Sensei. mm. No quiere leer. Entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Porque no es solamente leer, es oír también. No Claro. es solamente leer. Y si usted me está oyendo, quiere decir que está recibiendo una valiosa información que no sabe cómo la va a usar.
digo, no sé si hay mucho más para decir sobre este tema, porque ya hemos ahondado bastante en muchas de estas percepciones. Eh, yo creo que a la par que el físico se entrena, la mente y el espíritu también. Y mente y espíritu son complementarios de absolutamente todo. Si mi mente no está bien, no sale nada bien, obviamente. Si mi espíritu no es fuerte, no me levanto. Si mi conocimiento es básico, no voy a tener forma de hacer frente a nada. Y ahí está muy está muy bien que hagas esa trinidad, porque si quisiéramos hacer un paralelo al Karate Do, digo, ahí esa sería la vía. El problema es que para que alguien me guíe para yo para que alguien me lleve, me guíe en ese camino, el que me guía tiene que haber caminado. Sin lugar a dudas. Y entonces, y es el gran problema que tenemos hoy, es que ya somos varias generaciones de incultos, por así decirlo, de gente que no tiene información, o que la información está A ver, ahí. Nunca hubo más ahí está, información que ahora, pero que no la va a buscar. exactamente, ahí está. Es- Y bueno, por eso mismo yo siempre vuelvo esto que me dijeron en Okinawa, que dijo alguna vez un maestro, que el karate siempre iba a estar en las mismas pocas manos. y yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que a mí me interesa es cómo yo acceder a la mejor información posible. em, o sea, lo que estoy pensando es que cada practicante, digo, yo si juego al fútbol, quisiera ser como Messi, o como Ronaldo, o como Maradona. Aspiraría a eso. No aspiraría a Claro, ser un merenguito en la séptima división. Digo, pero ¿ves lo que estás diciendo? mm, Ese es el problema, que el karate no debe aspirar a ser nadie más que uno mismo. pero te Ese reflejas es el en tu verdadero guía, ¿no? encuentro que te da el Bum Bum Ryodo. ¿Cómo? Que ese es el verdadero encuentro que te da el Bum Bum Ryodo. O sea, es el camino de que dos elementos que son absolutamente tuyos, como es la práctica y la investigación y el estudio, se conviertan en tu persona. Para no llegar a ser ni como Messi, ni como que son. Porque Messi es Messi, Maradona es Maradona y CR7 es CR7. Sí, sí. Lo importante es Jorge Garibaldi. ¿Cómo es Jorge Garibaldi? ¿Cómo se siente Jorge Garibaldi? ¿Cómo se siente Gerardo Valves y cualquier otro practicante en sí mismo, sin necesidad absolutamente para nada de pretender ser otra cosa? Pero ese es el objetivo, pero la metodología es ir a un dojo, tener un sensei que te Ujú. guíe, te diga, mira, ¿sabes lo que? Estaría bueno que leete este libro para mañana, o lo que sea. ¿Entendés lo que te digo? Alguien que te estimule, que te lleve. Para eso tenemos un sensei. Pero si Bueno, estoy yo solo ahí, a ver, no, o el que, o el- a ver, hay una diferencia entre sensei y sensei. bueno, pero ahí yo me refiero a sensei. Bueno, el sensei por antonomasia te lo va a hacer, mientras que el otro no le va a importar porque A ese me brinca. refiero. A ese me ¿Tá? refiero. Y bueno, y eso es lo que tenemos hoy, pero este mecanismo que tenemos adelante, Mm, que tú haces llegar a un montón de gente, es una de las bases mm, para que otros que no han tenido esa oportunidad vean si están practicando con un sensei o si están practicando con un sensei. mm. Porque uno no le va a exigir nada más que físico, mientras que el otro va a exigirle algo más. ¿Ah? Es decir, lo que pasa es que no es redituable esto que estoy hablando. No. No, no es redituable. Porque si aparte de venir a entrenar 3 veces por semana, este pesado me hace leer un libro, no, me voy al lado, que el de al lado tira patada alta y usa karate de colores y me da estrellitas y parezco un militar y digo, oh, sí, sí, señor, no señor, sí señor, no señor. Y ese es el que Ahora bien, también se puede pensar así. y no me exige otra cosa, ¿eh? También, si tenés, te pusiste el gorrito correcto, podés pensar así.
este sensei se preocupó de escribir un libro de 120 páginas para que yo entendiera cómo entrar en esto. Porque lo que hiciste fue abrirle una puerta. Ahora, si quiere entrar o no quiere entrar, abrir la puerta, no podés. Pero vos le hiciste una puerta. Y eso es Por eso te digo que si en mi grupo hay alguien que no sepa el nombre de lo que está haciendo, me tengo que pegar un tiro. bueno, bienvenido al mundo Bueno, creo, supercapitalista. no, quiero pensar que en este grupo, mm, en mayor o menor medida, hay muchas cosas que sí se entienden y otras que lamentablemente, y bueno, eh, para que haya uno que comprenda, tienen que haber pasado 1000 Claro, o 10.000. pero tú, como sensei, creaste la posibilidad. Ahora si Ah, la claro, aprovechan o no. eso es parte de mi trabajo como educador. Ujú, Porque sensei no, por eso digo sensei o sensei, ujú, ¿no? O sea, hay sensei que no son educadores, que son este, mostradores de fantasía. No sé si mostrador es una palabra, mostrador es un mostrador, pero ujú. digo, alguien que demuestra fantasías o Vendedores de humo. vendedores. No sé si de humo, pero vendedores, vendedores. Mientras que un sensei no vende, Ujú, porque no hay plata para... yo siempre le digo a algún alumno mío, no te estoy cobrando, lo único que te estoy pidiendo es que aprendas, porque no tenés plata, ni así sacar a la lotería para pagarme lo que yo te enseño. Y no por presuncioso, no, no, lo digo porque te estoy devolcando mi vida. claro. O sea, y mi vida no tiene precio, porque nadie puede ponerle precio a la vida. Entonces, si lo que yo te enseño está basado en mi experiencia, en mucha, poca, eh, pero mi experiencia, Mm, no agrego nada de nadie, sino mi experiencia. No me la podés pagar. justamente. Y de ahí la importancia del sensei, ¿no? Eh, para comprender todos estos procesos, ¿no? Y creo que también apuntás, y bueno, lo estás demostrando, digo, de que eh, la vida del karateca no es solo dojo, eh, pasa, pasa mucho más afuera del dojo. E incluso, ¿vos te A acordás ver, cuando me contabas cuando por eso le dije llegaste? que esto está muy equiparado a cualquier carrera universitaria. ¿Vos dejás de ser abogado el domingo cuando no trabajás? No, No, seguís no. siendo abogado, ¿verdad? Y dejás de ser médico cuando estás... Y dejás de ser maestro de escuela cuando no estás en el aula. No, seguís siendo el maestro, Mm, seguís siendo el profesor, seguís siendo el abogado, seguís siendo el médico y seguís siendo el arquitecto. Seguís siendo el basurero, el barrendero, aunque no estés barriendo, mm, porque ese es tu trabajo y a ese vos le dedicás tu vida. mm, Mi viejo siempre me dijo, a mí no me importa que seas qué decidas ser en tu vida. Lo que me importa es que intentes ser el mejor. mm, ¿Ah? El mejor, no mejor que mm, o mejor que quién. El mejor, simplemente eso. mm. Porque eso quiere decir que estoy conforme con lo que estoy haciendo. Pero eso que estás diciendo ahí, hay muy poquitas personas que definen su identidad personal por su karate. Y eso es lo necesario para poder tener la vía que estamos hablando. Pero aparte, yo quería hacer hincapié también un poco de algunas charlas que hemos tenido, eh, porque esto es parte del karate también. Me acuerdo de las historias que me contabas de tus primeros tiempos en Okinawa, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, que fuiste excelentemente recibido, pero que casi todos los días te llevaban, entre comillas, de parranda. Dojo duro, 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 salir de dojo, pum, para afuera, a chupar. Y que, Sacale el casi. bueno, bueno, y eso también, ¿te animas a entrar? Porque eso es una parte del conocimiento cultural, del empaparse de lo que está pasando, comprender lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Te animás a contar esa historia un poquito? A ver, el hecho de ir a tomar, los asiáticos son tomadores, fumadores, tienen todos Mm, los jugadores, tienen todos los vicios. Pero independientemente de eso, en las artes marciales específicamente, el tomar
significa una apertura. mm, ¿Por qué? Porque los asiáticos, dicen que los japoneses, yo creo que todos los asiáticos en sí tienen dos caras. La que normalmente utilizan, que es muy afable en general, es muy culturalmente buena, porque hay muy buena onda en todo lo que hacen. Y la segunda, que es la que realmente son, cómo te ven. Y ellos piensan que los occidentales tenemos muchas más caras. Tenemos una según cada circunstancia que vivimos. Por lo tanto, hay una que te muestra realmente todas las caras y que es cuando perdés un poco, cuando te desinhibís. seguro. ¿Por qué? Porque ahí vos vas ofreciendo todas las facetas, las buenas, las malas, las mediocres, las bajas, las altas. Y para ellos es muy importante conocer a quién le están volcando el conocimiento. No sé ahora, por lo menos hace 35 años atrás eso era lo que sucedía. Ahora creo que también, pero lo hacen a otra escala y bajo otros parámetros. Pero creo que el sistema sigue funcionando. Mm, En aquellos momentos que me llevaban a tomar, siempre, este, bueno, lo que pasa es que también, vuelvo a repetir, si no hubiera tenido alguien que me hubiera traducido correctamente, porque la literalidad, como en la técnica del karate, en el japonés no funciona. Como la literalidad de la técnica del karate no funciona, el japonés, si no es interpretado, tampoco mm, funciona. Si no hubiera tenido alguien que no sabía nada de karate, pero que me traducía el concepto, tampoco podía haber aprovechado todo lo que pude aprovechar. Y esa persona que no tomaba, por otro lado, pero sí me acompañaba, sí, sí estaba dentro del grupo de personas con las que íbamos a tomar, eh, tuvo la gentileza, la bondad infinita de decirme qué era lo que estaban viendo ellos en mí o qué era lo que ellos esperaban de mí. mm, Y eso me hizo interpretar que si yo sabía comportarme normalmente y luego cuando estaba desinhibido, ese comportamiento no variaba, eh, lo que volcaran en mí iba a perdurar. Porque quería decir que yo le estaba dando mucho valor a cada cosa que hacía, que me enseñaban, que me mostraban, aunque fuera mínima, aunque yo creyera que ya lo sabía, porque yo llegué a Okinawa pensando que ya sabía, mm, y de repente me enseñaban algo que ya sabía, pero que en el fondo no sabía. mm. ¿Ah? Esa experiencia obviamente que marcó un antes y un después en mi forma. Hay gente que me conoció antes de ir y que fue alumno mío antes, que pasaron años después que no practicó y que volvió mucho tiempo después y me dice, Sensei, pero esto no es lo que usted nos enseñaba Mm. antes. Para mí no había cambiado nada, sin embargo sí había cambiado y mucho. ¿Ah? Por ahí a alguien le gustaba más como era antes, pero a mí me gusta más como soy ahora, que eso es lo más importante. O sea, porque yo soy un tipo muy egoísta. Yo karate es para mí. Mm, Primero después para mí, y después el que quiera aprender, que me siga. claro. Pero digo, es sintomático de que haya habido un antes y un después, ¿no? Cuando Claro. entraste en un contexto cultural de información mucho Ahí más denso, está. ¿no? Cuando entré realmente en la cultura. Mm, Porque por eso es que es tan importante que alguien te muestre cuál es la cultura. Para que la interpretación de todo lo demás que vos vas enseñando, cuando vos vas haciendo docencia en el individuo, tenga un sustrato que, independientemente de la práctica,
le brinde formación, pero al revés, de adentro hacia afuera. Porque la práctica es algo que hacemos de afuera hacia adentro, pero son pocas las cosas que vienen desde adentro hacia afuera para que eso que vos traes de afuera se agarre. Es como dos cosas, es como dos potencias, dos fuerzas que en algún punto tienen que unirse, no repelerse, sino unirse. Lo que vos traes de adentro, lo que vos traes de adentro tiene que llegar a juntarse con lo que vos venís aprendiendo para que quede realmente cimentado dentro tuyo. Y eso te dé conformidad. Porque no hay nada peor que hacer algo de lo cual no estamos conformes. Ah, no, claro. Pero vos ¿No? Porque eso, estás sí, decime. apuntando, corregime si estoy mal, pero estás apuntando también a una cosa que es la responsabilidad personal del Boom Burriodo. O sea, que es de cada uno. No es que alguien te venga a dar el Boom Burriodo. Es algo que tenés que unificar dentro tuyo. Alguien te tiene que prender la luz, después vos tenés que buscar o sea, cuando ya tenés la luz encendida y bueno, vos estás viendo un montón de cosas. Y sí, pero esa es una decisión tan personal y tan propia que es como yo te decía, es decir, eso apunta a que mi karate sea mi karate, no Mm, sea el de nadie más, ni tampoco quiero que nadie haga mi karate. Al principio mis alumnos no entendían esta frase que yo decía. Yo no quiero que sean como yo no quiero yo quiero que sea como ustedes. Pero si no aprendemos, si estamos aprendiendo de usted, ¿cómo no vamos a hacer como usted? Y porque vos no podés hacer un Suki igual que yo. mm, Vos no podés hacer un Meiger igual que yo. Vos no vas a hacer nunca un kata igual que yo. Y no estoy hablando ni de bien ni de mal, estoy hablando de que son diferentes. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la grandiosidad divina, entre comillas, para quien quiera creer, de que somos diferentes, mm. de que lo único que nos une es el concepto de espiritualidad, si la tenemos o si la buscamos, que nos hace superar distintas etapas de nuestra vida. ¿Ah? Que no nos hace refugiarnos en nada, ni en el alcohol, ni en la droga, ni nos hace superar todo por nosotros mismos, que es algo que está faltando. Claro. Hoy nuestra gente sufre de depresión, Mm. real, y es real, sufre de depresión. Yo Ansiedad. creo que la depresión es como un fantasma. No lo vemos, está ahí. Mm. Pero si nuestra capacidad interior es fuerte, pienso, yo nunca sufrí de depresión, me parece que capaz que estoy diciendo un disparate total. Yo creo que la gente necesita ayuda, sin lugar a dudas. Pero la primera ayuda tiene que venir de nosotros mismos. Y entonces, no es que lo que yo tengo adentro me va directamente a solucionar el tema, no, pero me va a hacer entender de que necesito ayuda. Mm, claro. ¿Ah? Porque si no sé lo que tengo, nadie me va a poder ayudar. Y aparte, está clínicamente demostrado que el ejercicio físico ayuda contra la depresión. Así que digo, va por muchos niveles eso. Pero Sí, claro. eso da una idea de, en realidad, de cuando hablas de Boom Burriodo. eh, por eso yo decía al principio, es una Estamos hablando de formación. Boom Boom Río 2 desde el principio. Todo lo que decimos es Boom Boom Río 2. Por eso, Menos la parte guerrero, pero bueno. y por eso es a lo que apuntaba, lo general que es este concepto. Este, y lo importante. Y que nunca, 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 si se habla, es muy difícil que se practique, ¿no? Como decías vos. En mi dojo nosotros tenemos una biblioteca, por ejemplo. Y los libros se pasan, se registra quién tiene cuál, no sé qué. Hay libros que son obligatorios, tenés que leerlos, punto. Si no, no puedes sacar cinturón negro, no, digo. eh, eh, a mí me parece que es una obligación, porque si no, como decís vos, estás formando autómatas que saben patear y pegar. Sí. Yo creo que el individuo tiene que ser pensante desde principio a fin, desde que empieza a practicar hasta que
Obviamente que si empezás a practicar con 5 o 6 años, no funciona contigo. Va a funcionar cuando tengas 15, Mm, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dependiendo de la madurez de cada uno y las vivencias de cada uno. Pero sin lugar a dudas, si no, si no te prenden la luz y te dicen acá hay una biblioteca, este es el libro que tenés que empezar a leer y a partir de ahí lo que vos quieras. exactamente. No hay alguien completo. Puede haber alguien que pelee muy bien, puede haber alguien eh, que dé los mejores piñazos, pero el día que se caiga de rodilla, ya no se levanta el mismo. Mm, No se levanta siendo el mismo, por lo menos. Sí se levanta. Mientras que con todo este contexto que estamos hablando, si te caes de rodillas, te costará levantarte, pero seguramente te vas a levantar más fuerte. Seguramente. Perdón. Y así, aparte comprendés que caerse es parte del camino y levantarse también. Para duda. O sea, todos somos fenómenos mientras no perdemos. Claro. ¿Qué pasa cuando perdemos? ¿Quiere decir que todo lo que hicimos estuvo mal? No, pero capaz que hay que cambiar algunas cosas, aprender cosas nuevas, yo qué sé, depende de cuál sea la pérdida, ¿no? Este, Aprender cosas nuevas o perfeccionar lo que estás mm, haciendo, sí, porque todo es perfectible. claro. Ese es el gran problema. O sea, mirá, me caí, me pegaron, voy a arrancar para otra cosa porque esto. O no, yo no arrancaría para otra cosa. Yo haría, creo que esto no lo hice bien, creí que lo estaba haciendo bien. El ¿Ah? boom Que no boom. voy a estar pasando de esto a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Voy a estar constante. A ver, una cosa es buscar sin saber qué estoy buscando y Mm, otra cosa es buscar para adentro. mm, ¿Ah? Hay gente que eternamente busca la felicidad sin saber que la felicidad está en casa. muchas veces en lo que hacemos. O sea, hay gente que persigue, no busca. Mm. Estos son como los que hacen 70 kata. ¿Qué persiguen? ¿Cuál es por eso te digo, ahí está. Yo creo que la definición correcta es, la búsqueda es una cosa, la persecución es otra. Y creo que ya cuando estás llegando a los niveles de trabajo en los que estás vos, por ejemplo, digo, ya la búsqueda también se transforma en vivencia. Digo, estás siendo Ya ni Gerardo pienso que estoy Valves. buscando, simplemente lo hago. Claro, digo, no estás entrenando, no estás haciendo karate, estás siendo Gerardo. Eso me refiero. Exactamente. Por eso, una frase que antes me parecía terriblemente peyorativa o muy egocentrista que decía, una vez lo escuché de un maestro que decía, yo no hago karate, yo soy karate. Como aquel que decía, yo no tiro el suki, soy el suki. Y creo que esa es realmente nuestra búsqueda, no nuestra persecución, nuestra búsqueda. Ser uno con lo que hago. Y para eso no solamente alcanza con la práctica física, porque la Mm, práctica física a los 70 ya no es la misma que a los 20. no, claro, Entonces quiere decir que todo lo que hice anterior se desmorona. Y no es así. Como te dije, justamente. yo en una pelea antes podía pensar si salía a correr, si salía corriendo. Hoy digo, si corro, doy la espalda. Y como voy a ser muy lento, prefiero encarar lo que sea de frente. Antes podía pensar en correr, ahora ya no. Antes podía pensar en patear la cabeza, ahora ya no. Pero bueno, eso es aceptación también. Y para tener esa capacidad de aceptación, que yo no sé si es buena o mala, pero digo, para tener esa capacidad de aceptación, tiene que haber habido algo que fundamentara esto para que yo esté convencido de que con muchos más años y con mucha menos pericia física, puedo enfrentar una situación con alguna posibilidad. O con la misma que tenía cuando tenía 20, que hacía cosas que hoy no puedo hacer.
Y en última instancia, todos tenemos una pelea que sabemos que vamos a perder. Ah, sí, por supuesto. Y, y es como encararla, ¿no? También. Esto también es una práctica de cómo llegar ahí. Ahí está, es justamente eso, como vos decís, todos tenemos fecha de caducidad, Mm, con eso vinimos. Y independientemente que no lo sepamos hasta que llegue ese momento, eh, la preparación, tenemos tanto miedo a hablar de la muerte que parece que no existiera, y mm, existe y está ahí, y nos está soplando el oído. Justamente. Y para eso se necesita también una formación interior muy importante, que no es aceptación solamente, no es, mejor dicho, es aceptación pero no resignación, Mm, porque el día que me vaya va a ser el día de que ya no luche más, porque el guerrero que se llama muerte me ganó, no mm, me derrotó. mm. Claro, justamente. Y bueno, pienso que con esas palabras llegamos a un buen punto de Bumburriodo. Le dimos una Yo creo que horita. Le comento a la audiencia que ya tenemos tema para el próximo podcast, el próximo Dojo Apuntes, así que estamos en camino. bueno, No nos bajamos. hay tantos, hay, hay tantos temas que cada vez, lamentablemente, por eso le digo, a veces uno puede aburrir, ¿no? O de hecho, creo que aburro, pero siempre pensando de que en cada vez que compartimos esto, es como sembrar. A veces no va a germinar, a veces no va a florecer y otras veces capaz que empieza a apuntar en alguien esa, esa florcita que después dará una planta más grande, ¿no? Aparte, no estamos para divertir. Hoy justamente No, no, estaba, creo que es educacional todo. por eso te digo. Aparte, hoy estaba viendo justamente a alguien que decía, señor, los principios de las redes sociales son que usted regula el contenido que ve. Si no le gusta, cambia de canal y listo. Absolutamente, absolutamente. Es como cuando uno tiene un alumno, ¿no? Le dice, mira, las puertas están abiertas para entrar y para salir. Claro, exactamente. No Bueno, soy tu dueño. exactamente, ni tu papá. Otra de las cosas. Pero bueno, con esas palabras, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gambate Kudasai.